Les estaba contando de este desgarriate en el que se metió solito Pedro Castillo. Todo empezó cuando en un mensaje en cadena nacional hizo y dijo una cantidad de barbaridades que uno no se explica. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. O sea, todo eso se lo sacó de la manga, ¿no? Sí es cierto que el presidente en Perú tiene la facultad de disolver el Congreso, pero solamente bajo una circunstancia, que es si el Congreso le niega 2 veces la confianza a su Consejo de Ministros, cosa que no pasó. Y eso de que convocaran estaba ya muy borracho, ¿no? De poder. Y pues digo, era una especie como de autogolpe de Estado, algo que ningún líder en sus 5 sentidos haría. Pero lo que no esperaba es que el Congreso de Perú tendría una reunión de emergencia y votarían, adelantando una votación que ya tenían prevista para mandarlo de patitas a la calle. Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Votos en contra 6, abstenciones 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Bueno, y cabe resaltar que mucha gente del propio partido o expartido, ¿no?, de Pedro Castillo ni siquiera votó a favor, ¿no?, de mandarlo a la fruta. Bueno, y el gobierno argentino, las reacciones evidentemente fueron varias. El gobierno argentino expresó su profunda preocupación por la crisis política que se generó en Perú, además pidiendo a los políticos para que se ejerza la democracia lo antes posible. ¿Todo bien? Parece sí. Chile, pues poco y nada, ¿no? En un comunicado lamentan la situación, pero confían en que la crisis se puede resolver mediante actos democráticos. ¿Ok? Mientras que el presidente favorito de todos ustedes hizo su hilo de tweets, ¿no? Al principio dijo que su política exterior era una intervención, ya saben cómo le encanta decir eso, que él decía desde el inicio que el mandato de Castillo había un ambiente de confrontación y hostilidad, y no pasa nada. Hoy por la mañana Andrés también, bueno, lo que les contaba al principio, que llamó a su oficina para avisar que iría a la embajada de nuestro país en Perú también para pedir asilo, ¿no?, y protección frente a su propio gobierno. Además también que buscó hablar para que le abrieran la puerta y que pudiera entrar sin ningún problema, pero por fuera aún no reconoce el señor como presidenta a Dina Boluarte. Hazme el favor. Vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado. No es nuestro propósito intervenir en asuntos internos. Lamentamos mucho, eso sí, que estas cosas sucedan porque sufren. Bueno, y para que dejen de escuchar lo que pasa en Perú de alguien que nunca en su vida ha estado en Perú y que conoce un poquito, ¿no?, de la política de allá, tenemos con nosotros a César Campos, analista político peruano y columnista en el diario Expreso, para que nos cuentes, mi César, oye, pues primero, ¿qué está pasando, güey? Porque tengo entendido de lo que nos llega aquí a México y todo el rollo, que la presidencia de Pedro Castillo ha sido una sube y baja de emociones, una montaña rusa de emociones que desde el año pasado que tomó posesión hasta ayer no dejó de como descansar un día a la prensa con todo lo que estaba pasando. Bueno, ante todo un gusto conversar contigo y dirigirme a tu audiencia para explicarles que esta narrativa que sostiene
muy lamentable y deplorablemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no solamente es falsa, sino que crea una atmósfera de una dicotomía que él la incluye también dentro de la evaluación de sus propias relaciones políticas y sociales dentro de México, como que Pedro Castillo ha sido objeto de racismo, de discriminación, que es un personaje que ha sido perseguido por la derecha de mi país, de los sectores conservadores, de los sectores urbanos que se enfrentan al sector rural, de quienes lo desprecian por ser una persona mestiza, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con los 190 elementos de convicción que tiene el Ministerio Público, un organismo independiente, la Fiscalía del Perú, en contra del señor Pedro Castillo y su familia por haber incurrido en flagrantes actos de inmoralidad. Y ya que hablo de flagrancia, el hecho más flagrante que ha cometido, por supuesto, el día de ayer, y que ha sido una situación írrita, por supuesto inconstitucional, ya resuelta rápidamente por el Congreso de la República, ha sido pretender perpetrar un golpe de Estado en la que disolvía el Congreso, intervenía el sistema de justicia que lo está investigando, que iba a reorganizar las Fuerzas Armadas, que iba a decretar un toque de queda, etcétera, etcétera. De manera que lo que engaña, creo yo, el presidente López Obrador a todo México es tratando de vender una situación convulsionada en el Perú que ciertamente ya ha existido, con todos sus problemas y dramáticamente, hay que decirlo, problemas estructurales que sufrimos, y sin embargo hemos encontrado una salida institucional. ¿Quién sucede a Pedro Castillo? Es nada menos que la vicepresidenta que el propio Pedro Castillo llevó en su fórmula presidencial. Ok. Oye, César, ¿por qué hubo tanto ajetreo con la presidencia de Pedro Castillo? O sea, porque desde que tomó posesión el año pasado, como que andaba con rollo de sus ministros, ¿no? Que unos estaban, otros renunciaron. Tengo entendido que como que en los primeros 6 meses le renunciaron como 8, ¿no? O algo así. Bueno, es que la prensa independiente que ha pugnado también por esa libertad dentro de nuestro país, más que las instituciones públicas, lograron demostrar lo impresentables que eran cada uno de los ministros que iba nombrando el presidente Pedro Castillo. Con decirte que el ministro que más protegió y que por supuesto ahora es un prófugo de la justicia, a quien se le ha detectado una serie de delitos o inconductas que podrían derivar en delitos punibles, el señor Juan Francisco Silva fue nada menos que nombrado ministro de Transporte luego de haber sido propietario de una empresa de transporte que tenía 14 multas por infracciones de tránsito. Yo no sé si en México el presidente López Obrador pueda ser capaz de nombrar como secretario de Estado a una persona que justamente ha cometido inconductas dentro del propio sector que dice representar. Como él han sido muchas personas con antecedentes judiciales, con falta de idoneidad, con falta de calificación, en total 80 ministros de Estado, así como te cuento, que han pasado en apenas 17 meses. Eso no ha tenido nombre, eso habla de la incompetencia del señor Pedro Castillo Terrones, pero por otro lado, como ya he mencionado, también están sus propias inconductas, sus propios delitos que ya están siendo ventilados en el Poder Judicial. Oye, César, ¿cómo pasó este primer día ya con la nueva presidencia y la deposición de Pedro Castillo? ¿Qué ambiente se sienta ya en Perú? Yo voy a utilizar un término que en el argot político peruano es muy, digamos, recurrido. Una serena y vigilante expectativa. Dina Boluarte, por el hecho de haber sido candidata con Pedro Castillo, tiene el mismo lenguaje izquierdista, el mismo lenguaje social. Yo no creo que haya que objetarla por ese lado, porque en efecto una mayoría de peruanos eligió ese lenguaje, esa práctica, esa prédica o esos objetivos. El problema está en que ella carece de una bancada porque fue expulsada del partido Perú Libre que llevó al señor Pedro Castillo Terrones a la presidencia. El partido Perú Libre está presidido por otro gran corrupto peruano, de izquierda por supuesto, que se llama Vladimir Cerrón, que ha sido condenado nada menos que por la Corte Suprema de la República Peruana por una serie de delitos que cometió siendo gobernador de una región central del Perú llamada Junín. De manera que el señor Vladimir Cerrón, al verse imposibilitado de ser candidato presidencial, llamó a Pedro Castillo y a su vez impuso a la señora Dina Boluarte que al mostrar una distancia frente a las corruptelas del señor Cerrón,
la expulsó del partido, de tal manera que ella no tiene bancada propia parlamentaria y sin embargo está gozando en estas primeras 24 horas por el temperamento abierto que ha demostrado, de cierto aprecio, de cierto respaldo. Hoy ha culminado una serie de encuentros con delegados de las diversas bancadas parlamentarias, incluso adversarias, que están allanándose al pedido que ella hizo ayer al tomar juramento. Una tregua política que se hace indispensable en el Perú para impulsar una serie de reformas, salir de toda esta decadencia en la que nos sometió también el COVID-19, una pandemia que ha afectado universalmente a todas las naciones, y en tercer lugar, tener la sensatez de nombrar un gabinete de ancha base que esperemos que sea compuesto por personas idóneas y no los delincuentes que llevó Pedro Castillo Terrones a cada una de las carteras ministeriales. César, porque he leído varias opiniones de peruanos, incluso columnistas y periodistas, analistas también, que dicen que como que el sistema o la estructura política de Perú está como mal hecha o que tiene como sus deficiencias. Nada más, ¿nos podías hablar un poco de por qué se está diciendo esto? Cómo no, lo voy a tratar de resumir lo más posible, pero a mi juicio esto nace desde el gobierno de Alberto Fujimori, a quien muchos peruanos atribuyen éxitos en cuanto a la implementación de un buen modelo económico, haber derrotado al terrorismo, que durante casi 30 años constituyó un flagelo para la sociedad peruana, y sin embargo Fujimori, siendo un típico outsider del sistema político, lo que hizo fue banalizar la constitución, la construcción de un esquema de partidos políticos, porque él mismo no le interesaba. Es decir, a los ojos de la ciudadanía durante el gobierno de Fujimori, los partidos políticos no valían absolutamente nada. Él salió electo en el año 90 con un partido que improvisó, caudillista por supuesto, llamado Cambio 90, luego creó otro llamado Nueva Mayoría, luego creó otro para las elecciones municipales y regionales llamado Sí Cumple, y finalmente constituyó para su reelección bastante cuestionada del año 2000 5 partidos, una alianza de 5 partidos políticos donde estaba también Perú 2000. Ninguno de ellos existe ahora. Creo que los redentores, es decir, aquellos que propiciaron la caída del señor Alberto Fujimori, del poder autocrático que él ejercía, no fueron mejores que Fujimori. Es decir, todos los que pasaron por el Parlamento, los intentos que tuvieron de modificar ese sistema político, donde los partidos, repito, estaban banalizados, eran vientres de alquiler, con pocas firmas te podías inscribir, reunías a 4 amigos y ya estabas aspirando a la presidencia de la República y probablemente la ganabas. Eso no fue cambiado. De tal manera que sí es cierto, el modelo electoral y el modelo político peruano es muy malo. En Costa Rica, con la elección de Rodrigo Chávez hace poco, yo leía con vergüenza como peruano, por supuesto, que como el señor Rodrigo Chávez apenas había sido un ministro de Hacienda de 100 días en el gobierno anterior, le termina ganando a un partido como Liberación Nacional de José Figueres por amplio margen, y se hablaba de la peruanización del sistema político costarricense. Es decir, que nosotros somos un mal ejemplo para la región. Y yo concluyo diciendo que en efecto, Pedro Castillo no es que sea per se el problema que hemos tenido. Él para mí representa la fresa podrida encima de una torta muy mal hecha que se llama sistema político y sistema electoral, que ciertamente, te digo de verdad, identificándome además con tu pregunta, hay que cambiar. Mientras eso no varíe, vamos a tener más de lo mismo y probablemente algo peor que Pedro Castillo en una próxima elección presidencial. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar específicamente, César, allá en Perú? Bueno, por ejemplo, el sistema de representación. Aquí nosotros elegimos, por decirte, en Lima, hay un congreso de 130 parlamentarios. En Lima elegimos 30. Yo puedo votar por una, pero además existe el voto llamado voto preferencial, que dentro de una misma lista le permite a uno escoger a una persona, pero que durante la campaña lo hace enfrentarse a otro. Es decir, una lista o los componentes o los aspirantes al Congreso de una lista no compiten contra otra lista, sino entre ellos mismos en virtud a este inefable voto preferencial que más bien genera una carrera y resentimientos entre los integrantes de una misma, de un mismo partido. Eso debería ser cambiado más bien por una estructura en donde el partido realiza una oferta de sus mejores cuadros en una escala en que, de acuerdo a una votación binominal o uninominal, como ocurren en democracias más avanzadas, pudieran llegar al Parlamento y que tengan contacto además con su elector. Hoy por hoy yo no sé quién me representa en Lima de los 30 congresistas que hay.
Yo, César Campos, no puedo tocar una puerta y decirle, oiga, tengo una aspiración, tengo un proyecto, tengo una iniciativa, una inquietud, porque no sé quién me va a recibir, ni sé quién va a canalizar. Entre ellos hay, por supuesto, muchos otros problemas. Como digo, los partidos son cascarones, son vientres de alquiler en el Perú, sí. Son caudillistas, se constituyen en función a una agenda fáctica de intereses muy puntuales, la tala ilegal, la minería ilegal, universidades que no consiguen ni siquiera acreditarse como centros académicos de gran envergadura. El Perú entonces tiene un problema, sí, efectivamente de base, que es necesario cambiar. Oye, ¿cómo recibieron por último, mi estimado César, el tema de que México hasta le ofertó el tema de asilo político, que ya lo tenían medio apalabrado? Muy mal, muy mal. Y hasta ahora se está discutiendo porque vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, metiendo las narices donde no debe y haciéndose el inocente, ha enviado a su embajador en Lima, que es uno de los más jóvenes embajadores, entiendo, de México, sí. Y una persona a quien conozco como Pablo Monroy, que me causa mucha simpatía, es muy ecuménico. Yo he conversado con él, sabiendo el propio embajador Monroy que yo soy de oposición, obviamente, al gobierno, pero lo envía a cumplir un papel penoso que entiendo el señor Marcelo Ebrard también lo está fomentando, ir hasta la cárcel a visitar al señor Pedro Castillo, como que si en el Perú se violaran los derechos humanos, no hubiera garantías. Están construyendo, creo yo, tanto López Obrador como Gustavo Petro de Colombia, como el señor, obviamente, Evo Morales en Bolivia, una narrativa hemisférica latinoamericana en la que ahora quieren destruir los sistemas de justicia que persiguen a los corruptos de izquierda de América Latina. Y eso es muy riesgoso y es muy peligroso. Si Pedro Castillo logra obtener un asilo en México, va a generar una protesta enorme de los peruanos, que en su gran mayoría sabe que el señor Castillo no ha sido vacado por una razón subalterna, ni por racismo, ni por marginación, sino porque es un corrupto más, uno de los tantos corruptos que ha tenido que resistir el sistema político peruano. César Campos, analista político peruano y columnista en el Diario Expreso. Siempre un absoluto placer tenerte por acá. Muchas gracias por haber aceptado esta comunicación hasta allá. Y, oye, por traducirnos, ¿no? Todo lo que está pasando en tu país, que, digo, les deseamos que salga todo lo mejor ahora pues, en esta nueva etapa, ¿no? Fuerte abrazo hasta Perú, César. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias.